Jesús Adrián Romero nació en Hermosillo, Sonora, México, el 16 de febrero de 1965. Desde muy joven, su entorno estuvo profundamente influenciado por la música, la espiritualidad y los valores familiares. Su infancia transcurrió en un hogar humilde pero lleno de principios firmes, donde la fe no era una obligación, sino una forma de vivir. A pesar de las limitaciones económicas, su familia encontraba en la música un refugio y en la religión, una guía que marcó su destino desde los primeros años. A los 12 años, Romero ya sentía una atracción especial por las melodías y las letras que transmitían esperanza. Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, usando un instrumento prestado por un amigo de la iglesia local. En aquel tiempo, su mayor sueño no era la fama, sino poder inspirar a los demás a través de canciones que hablaran del amor, el perdón y la conexión con Dios. Durante su adolescencia, comenzó a participar activamente en grupos juveniles cristianos. Allí descubrió su talento natural para la composición y el liderazgo. Muchos recuerdan al joven Jesús Adrián como un muchacho tímido, pero con una voz que transmitía paz. Las reuniones comunitarias se convertían en espacios donde él podía expresarse libremente, transformando las emociones en letras que tocaban el alma. Su educación formal se desarrolló entre escuelas públicas y seminarios teológicos, ya que su interés por el estudio de la Biblia lo llevó a profundizar en la teología pastoral. Este camino de aprendizaje lo formó no solo como músico, sino como un pensador y guía espiritual. En varias entrevistas posteriores, él mismo reconoció que su vocación artística y religiosa nacieron al mismo tiempo, como dos corrientes inseparables que definirían toda su vida. Los años 80 marcaron el comienzo de su vocación pastoral. A los 20 años, ya estaba sirviendo como líder juvenil en una congregación local. No era un escenario de luces ni de fama. Pero allí Jesús Adrián Romero comenzó a construir la base de lo que más tarde sería su ministerio musical. Las personas acudían a escucharlo no solo por sus sermones, sino también por sus canciones sencillas y sinceras que hablaban de esperanza en tiempos difíciles. La década siguiente fue un periodo de búsqueda interior y de madurez personal. Romero sintió el llamado de formar un ministerio que uniera el mensaje cristiano con la música contemporánea. En una época donde pocos se atrevían a combinar ambos mundos, él tomó el riesgo. Así nacieron sus primeras composiciones, escritas en momentos de silencio y oración, en cuadernos que aún conserva como parte de su historia más íntima. Su entorno familiar fue determinante. La disciplina de su padre, la ternura de su madre y el ambiente espiritual en el hogar marcaron su carácter. Aprendió que el éxito no se mide por los aplausos, sino por la capacidad de tocar corazones. En aquellos años, mientras otros jóvenes soñaban con escenarios internacionales, Jesús Adrián soñaba con transformar vidas, aunque solo fuera en su comunidad. La vida no fue fácil. En su juventud enfrentó carencias, incomprensiones y momentos de duda. Sin embargo, cada obstáculo reforzaba su determinación. Su fe se consolidó no en los tiempos de abundancia, sino en los de escasez. La voz que hoy millones escuchan en auditorios y plataformas digitales fue, en sus inicios, una voz que se levantó contra la adversidad y el silencio. A finales de los años 80, Romero comenzó a escribir canciones que combinaban poesía, reflexión y mensaje espiritual. Obras como Sumérgeme o Cerca de ti todavía no existían, pero su esencia ya se gestaba en esas primeras letras que nacían del alma. Sin buscarlo, estaba dando forma a un nuevo estilo de música cristiana contemporánea, una fusión de lo humano y lo divino, del dolor y la esperanza. En retrospectiva, esos primeros años fueron el fundamento de todo. Fueron tiempos de formación, de aprendizaje silencioso, de oraciones largas y sueños grandes. Jesús Adrián Romero no imaginaba entonces que sus melodías cruzarían fronteras y acompañarían a millones de creyentes en sus momentos más difíciles. Él solo quería ser fiel a su llamado, a su fe y a esa voz interior que lo empujaba a crear.
Cuando Jesús Adrián Romero decidió convertir su vocación espiritual en un proyecto musical, no imaginaba el impacto que tendría su voz en toda América Latina. A principios de los años 90, comenzó a grabar sus primeras canciones con recursos limitados, pero con una fe inquebrantable. Su propósito no era conquistar los escenarios, sino llevar un mensaje de esperanza a quienes lo necesitaban. Sin embargo, lo que nació como un ministerio local, pronto se convertiría en un fenómeno continental. Su primer proyecto musical, Cerca de ti, marcó el inicio de una nueva etapa. Las canciones no solo eran himnos religiosos, sino también confesiones personales que hablaban del dolor, la pérdida y la búsqueda de sentido. La sencillez de su estilo y la profundidad de sus letras conectaron con un público que anhelaba espiritualidad sin dogmas. Temas como Mi Universo, Ayer te vi y Sumérgeme trascendieron las iglesias para instalarse en los corazones de millones. Romero siempre supo que la música podía ser un vehículo poderoso de transformación. Por eso, en lugar de centrarse en los ritmos comerciales, se enfocó en la autenticidad. Cada canción era el reflejo de una experiencia vivida, una oración convertida en melodía. Los productores dudaban de su enfoque, pero él se mantuvo firme. No quería ser una estrella, quería ser un mensajero. Y fue precisamente esa humildad la que lo llevó al éxito. En 1990, fundó junto a su esposa, Pecos Romero, la comunidad Vástago Producciones, un sello musical independiente que se convertiría en un referente dentro de la música cristiana contemporánea. Desde allí, impulsó no solo su carrera, sino también la de otros artistas que compartían su visión. Bajo su liderazgo, Vástago se transformó en un movimiento cultural que unió generaciones a través de la música y la fe. El público comenzó a llenar auditorios. Los conciertos de Jesús Adrián Romero no eran simples espectáculos, sino encuentros espirituales donde la gente lloraba, oraba y encontraba consuelo. Su voz suave, su forma pausada de hablar y su manera de conectar con el alma de las personas lo hicieron único. Pronto, su fama cruzó fronteras. México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y España lo recibieron con los brazos abiertos. Cada gira era un testimonio vivo de cómo la música podía sanar heridas invisibles. La crítica también empezó a reconocer su labor. Aunque no buscaba premios, su trabajo recibió múltiples nominaciones en los premios ARPA y en otras ceremonias dedicadas a la música cristiana. Pero más allá de los reconocimientos, lo que más lo conmovía eran los testimonios de personas que afirmaban haber recuperado la fe gracias a sus canciones. Esa conexión íntima entre artista y público fue el sello distintivo de su carrera. Sin embargo, no todo fue fácil. En varias ocasiones, enfrentó críticas por su estilo innovador. Algunos sectores conservadores lo acusaban de mundanizar la música de adoración. Otros, por el contrario, lo consideraban demasiado religioso para los circuitos comerciales. Jesús Adrián Romero nunca respondió con polémicas, simplemente siguió su camino, convencido de que la sinceridad siempre vence al juicio. Con el tiempo, sus detractores terminaron reconociendo que había abierto un nuevo horizonte para la música espiritual. Su obra se expandió también a los libros y conferencias. Publicó textos donde reflexionaba sobre la vida, la fe y el arte, como Cenando con Jesús o Besando mis rodillas, donde compartía su visión del mundo y la importancia de mantener la humildad en medio del éxito. Estos escritos revelaron una faceta más profunda de su personalidad, la del pensador que busca comprender el alma humana más allá de los credos. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, su figura se consolidó como una de las más influyentes del mundo cristiano hispano. Sus videos alcanzaron millones de reproducciones en YouTube. Sus conciertos se llenaban en cuestión de horas, y su voz se escuchaba tanto en templos como en hogares. Aún así, él se mantenía alejado del brillo mediático. Prefería la intimidad de su familia y el silencio del estudio, donde componía con una mezcla de nostalgia y gratitud. En una entrevista, confesó: «Nunca quise ser famoso. Solo quería escribir canciones que ayudaran a sanar el corazón de la gente.
Si algo me ha sostenido en todos estos años, ha sido mi fe y mi familia. Esta frase resume su filosofía. La fama puede ser efímera, pero el impacto de una canción sincera puede durar toda una vida. Jesús Adrián Romero cambió la historia de la música cristiana moderna. Rompió barreras culturales, derribó prejuicios y llevó un mensaje de amor más allá de los límites de la religión. Cada acorde de su guitarra, cada palabra que pronunciaba en el escenario, tenía el poder de tocar fibras que pocos artistas logran alcanzar. Y sin embargo, detrás de su calma y su sonrisa, había un silencio que escondía algo más profundo. Una lucha interior, un vacío emocional que durante años intentó llenar con trabajo, oración y música. En los siguientes capítulos, esa parte oculta de su vida, la familia, el amor, las pérdidas y la verdad desgarradora que marcaría su destino, saldrá a la luz, revelando al hombre detrás del artista. Detrás del éxito y de los escenarios repletos, Jesús Adrián Romero siempre ha sido un hombre de familia. Su vida personal, aunque reservada, ha sido el pilar silencioso que ha sostenido toda su carrera. Su esposa, Pecos Romero, ha estado a su lado desde los primeros días, cuando los sueños eran apenas promesas escritas en un cuaderno y los recursos eran escasos. Juntos formaron un equipo indestructible, compartiendo no solo el amor, sino también la misión de servir a los demás a través de la fe y la música. Su historia de amor no comenzó bajo las luces del espectáculo, sino en la sencillez de una iglesia donde ambos compartían la misma vocación espiritual. Pecos no fue solo la compañera de vida, sino también la primera en creer en su talento. Ella fue testigo de las largas noches de composición, de los viajes sin descanso y de las lágrimas que a veces acompañaban el peso del llamado. En entrevistas, Jesús Adrián ha reconocido que sin el apoyo incondicional de su esposa, nada de lo logrado hubiera sido posible. El matrimonio Romero formó una familia sólida, con 3 hijos: Adriana, Melissa y Alex. Cada uno de ellos creció en un ambiente donde la música y la fe se respiraban a diario, pero también con la libertad de elegir su propio camino. Alex, el hijo menor, siguió los pasos de su padre en la música, aportando una mirada más contemporánea y colaborando en varias producciones de Vástago. Por su parte, las hijas se enfocaron en otros aspectos del arte y la comunicación, siempre manteniendo viva la esencia familiar, la autenticidad. La familia Romero se convirtió en un símbolo de unión y valores. En una industria donde la fama puede destruir la estabilidad, ellos construyeron un refugio donde la fe era el centro. No obstante, la vida familiar también enfrentó pruebas. El ritmo constante de giras, ministerios y responsabilidades a veces generaba distancia. Jesús Adrián, con su carácter introspectivo, aprendió a equilibrar su rol de artista con el de esposo y padre. En varias de sus canciones se perciben las huellas de esa dualidad. Temas como Tú estás aquí o Te veo no solo son plegarias espirituales, sino también reflejos del amor humano, del esfuerzo por mantenerse cerca de quienes más ama. En una ocasión, Pecos confesó que muchas de las letras que conmovieron al mundo nacieron de conversaciones íntimas entre ambos, de momentos de vulnerabilidad donde la fe y el amor se entrelazaban. La familia también fue su refugio en tiempos de dolor. Aunque pocas veces lo ha hecho público, Jesús Adrián Romero ha pasado por etapas de profunda tristeza y soledad interior. Pérdidas personales, decepciones y la presión constante de mantener una imagen perfecta afectaron su ánimo en más de una ocasión. Sin embargo, en lugar de ocultarlo, canalizó ese dolor en su arte, transformando el sufrimiento en canciones que hoy consuelan a otros. Esa capacidad de transformar la herida en mensaje es, sin duda, uno de los rasgos más admirables de su vida. Mientras muchos artistas esconden sus batallas internas, él las convierte en testimonio. En una entrevista reflexionó: No siempre soy fuerte, también tengo mis momentos de silencio, de duda, de cansancio. Pero he aprendido que incluso en la oscuridad, Dios sigue hablando.
Estas palabras revelan la profundidad de un hombre que, aunque admirado por millones, sigue siendo humano y sensible ante la vida. El vínculo con sus hijos también se fortaleció con el tiempo. En los últimos años, la familia Romero ha trabajado unida en proyectos musicales y audiovisuales que reflejan su evolución. Cada uno aporta su talento, demostrando que más allá del apellido, comparten una misma esencia, el deseo de inspirar. Su hogar se ha convertido en un espacio donde el arte y la espiritualidad coexisten sin fronteras, donde se canta, se ora y se sueña. Sin embargo, la familia no ha estado exenta de controversias. En las redes sociales, algunos rumores y críticas intentaron poner en duda la autenticidad de su vida privada. Pero quienes lo conocen de cerca saben que Jesús Adrián Romero siempre ha preferido el silencio antes que la confrontación. Su respuesta ante las habladurías ha sido la misma que guía toda su vida: amor, serenidad y fe. El amor entre Jesús y Pecos ha resistido el paso del tiempo y las tormentas. Su unión no solo es un ejemplo de fidelidad, sino también de resiliencia. Juntos han demostrado que se puede construir un matrimonio sólido en medio de la exposición pública, y que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con fe. Detrás del artista que emociona a multitudes, existe un hombre profundamente familiar, que ha aprendido que el éxito sin amor carece de sentido. Cada nota que interpreta, cada palabra que pronuncia, lleva el eco de su hogar, de las risas de sus hijos, del apoyo silencioso de su esposa y del Dios en quien ha confiado toda su vida. A los 60 años, Jesús Adrián Romero sorprendió al mundo con una confesión que pocos esperaban. Durante décadas, el cantante había sido símbolo de serenidad, de esperanza, de fe inquebrantable. Su voz, esa que tantas veces había consolado a otros, ahora temblaba al hablar de su propia historia. En una entrevista íntima, sin espectáculo ni luces, decidió romper el silencio y revelar una verdad que llevaba años escondida. Detrás de su mirada tranquila, había una batalla interior que lo había acompañado durante gran parte de su vida. Con palabras pausadas, el artista confesó que había atravesado una profunda crisis emocional y espiritual, una etapa en la que la fe, su mayor refugio, parecía desvanecerse. La presión del éxito, las expectativas de los demás, la responsabilidad de ser ejemplo constante, lo habían llevado a una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. A veces la gente cree que porque hablas de Dios, no sufres. Pero todos tenemos noches oscuras del alma, momentos en los que el silencio de Dios duele más que cualquier palabra, expresó con lágrimas contenidas. Esa confesión no fue una estrategia mediática ni un intento de atraer atención. Fue una liberación. Durante años, Romero había callado su tristeza para no preocupar a su familia ni a sus seguidores. Había aprendido a sonreír en los conciertos, aunque por dentro se sintiera roto. Pero llegó un punto en que comprendió que callar también podía ser una forma de mentirse a sí mismo. En su búsqueda de autenticidad, eligió contar la verdad, no para inspirar lástima, sino para demostrar que la vulnerabilidad también es una forma de fe. La reacción del público fue inmediata. Miles de personas se sintieron identificadas. Sus seguidores, lejos de juzgarlo, lo abrazaron con mensajes de apoyo y agradecimiento. Las redes sociales se llenaron de testimonios de quienes, como él, habían atravesado momentos de oscuridad y encontraron consuelo en sus palabras. Por primera vez, el hombre que había consolado a tantos se dejó consolar por el amor de su público. Romero habló también del papel de su familia durante esa etapa difícil. Contó cómo su esposa, Pecos, fue su ancla en medio de la tormenta, y cómo sus hijos lo ayudaron a reencontrarse con la alegría de vivir. Mi esposa me enseñó que no siempre hay que ser fuerte, que a veces amar es simplemente acompañar en silencio. Y mis hijos me recordaron por qué vale la pena seguir cantando. Esa frase, cargada de emoción, se convirtió en titular en medios de todo el continente. En ese proceso de sanación, la música volvió a ser su refugio. Canciones como Que baje el cielo o Eres mi hogar
nacieron de esa etapa de vulnerabilidad, cuando cada palabra escrita era una plegaria de esperanza. Con el paso del tiempo, comprendió que su dolor no lo alejaba de su propósito, sino que lo hacía más humano, más cercano. La fe no se trata de no caer, dijo en una de sus charlas, sino de tener el valor de levantarse y seguir confiando, incluso cuando no ves la luz. La verdad que Jesús Adrián Romero reveló no fue un escándalo, sino una lección. Mostró al mundo que detrás de cada artista hay un ser humano con heridas, que la fama no cura el alma, y que incluso los más creyentes pueden perderse por un tiempo en la oscuridad. Su testimonio marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en la manera en que el público percibe la espiritualidad moderna, no como un estado perfecto, sino como un camino lleno de preguntas, silencios y redención. Después de aquella confesión, Jesús Adrián decidió tomarse un tiempo lejos de los escenarios. Se retiró temporalmente a su casa en Monterrey, donde dedicó meses al descanso, la lectura y la introspección. No buscaba aplausos, sino paz. Fue allí donde comprendió que su misión no era solo cantar sobre la fe, sino vivirla con autenticidad, incluso en los momentos más frágiles. Al reaparecer, su mirada era distinta, más serena, más humana. En su regreso a los escenarios, no habló de éxito ni de cifras, sino de gratitud. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en permitir que otros vean que Dios también actúa a través de nuestras heridas. Aquellas palabras, pronunciadas con humildad, cerraron el ciclo de un hombre que, tras décadas de servir con su voz, finalmente se permitió ser escuchado en su verdad más profunda. Hoy, Jesús Adrián Romero sigue siendo un referente, pero no solo por su talento, sino por su valentía al mostrar que el alma también necesita descanso. Su historia es la de un hombre que, después de muchos años de fe inquebrantable, descubrió que incluso el silencio puede tener un propósito divino. Y así, a los 60 años, su confesión no solo conmovió al mundo, lo transformó en símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez creyeron haber perdido la luz.